Muy buenos días, esto es el Retrodictor. Estamos haciendo ahora las pruebas de la cámara Osmo 360. Nos toca revisión del en corto número 4. La temática que nos toca analizar en esta ocasión nos lleva a platicar un poquito de lo que fue ya la primera jornada de los partidos de la pretemporada de la NFL, que iniciaron justamente el día de ayer. Hubo multiplicidad de partidos y en estos pues ya se empiezan a notar algunas de las tendencias de hacia dónde están experimentando, qué es lo que se quiere obtener, qué tipo de preguntas, qué tipo de dudas tienen los respectivos equipos, y particularmente de lo que a mí me tocó revisar en algunos puntos, aunque no fue exhaustivo, fueron los partidos entre los Bengalíes de Cincinnati y los campeones, las Águilas de Filadelfia. En el caso del otro partido, que fueron los Cuervos contra los Potros, y el partido que a mí en lo personal me interesaba un poquito más era el de los Raiders visitando a los Halcones Marinos de Seattle. En el caso del primer partido, uno de los detalles que pues se trató de votar, se discutió dentro de las reuniones de los dueños, la de eliminar la posibilidad de esta famosa jugada de tush push, en donde en jugadas de muy corto yardaje se han vuelto especialistas los equipos de la línea ofensiva de las Águilas de Filadelfia, y es prácticamente un 90% de posibilidades de que obtengan o el primer y 10 o lleguen a obtener la anotación. Fue el caso, se sigue notando incluso, hasta con los suplentes, se sigue notando que ellos dominan total y absolutamente esta jugada. Y es comprensible que los equipos que no pueden detenerla, pues van a tratar de encontrar la manera de eliminarla para quitarles un arma más a los que pues hubo jugadas en las que se notó que estaban bastante bien armados, aunque también fue muy notorio, cosa poco común. En el caso de los Bengalíes, salieron con sus titulares. Ellos sí salieron a jugar en los primeros escarceos del primer cuarto. Sí salió Joe Burrow, sí salió Ja'Marr Chase, y se nota que cuando están conectados son imposibles absolutamente de detener. Entonces va a ser bien interesante ver cómo se van armando los equipos en este sentido, en este caso del primer partido. En el segundo partido, le revisó un poquito menos, si acaso por ahí, la adición de gente como Daniel Jones en el mariscal de campo para los Potros. Daniel Jones fue una primera selección importante en su momento para los Gigantes de Nueva York, pero no precisamente dio los mejores resultados que se esperaban. Y pues bueno, ahorita en el primer partido de la pretemporada, si bien tuvo algunos detallitos, algunos chispazos, tampoco fue como que demasiado destacable. Lo más notorio del juego fue una jugada justamente de un lanzamiento, de un pase que pretendía ser de anotación, que terminó incompleto, pero el esquinero se dobló horroroso la rodilla para el lado que no correspondía, y pobre chavo, lo más seguro es que haya terminado ya con una ruptura de ligamentos cruzados, y es muy posible que se le haya terminado la temporada, porque desde que cayó se notó en automático cómo quedó en una posición nada natural. Un detallito que me llamó la atención: en los minutos iniciales de estos dos partidos no había narradores, ningún tipo de narrador, y eso sí se me hizo muy peculiar, se me hizo muy curioso. Me recordó un experimento que se hizo por allá, el año de 1979-1980, en donde se trató de experimentar qué pasaría si no hubiera narradores y se escuchara nada más el sonido ambiente. Y para muchas personas, pues ahora sí que también dependiendo del tipo de narración, prefieren que mejor se terminen quedando callados, o en mi caso yo prefiero 1000 veces la narración estadounidense y no la gran mayoría de los narradores, con algunas muy contadas excepciones que llegan a ser las narrativas de los partidos aquí en México. También fue muy notorio dentro del partido de los Bengalíes que de repente tomaban el balón y por tierra sí les terminaban dando unas buenas arrastrizas a la defensiva, en este caso de las Águilas de Filadelfia. Y desgraciadamente, una de las cosas a las que pues nos vamos a tener que hacer a la idea para el resto del año, sobre todo los que estamos haciendo el seguimiento de la liga a través de DAZN, son los comerciales, que son absolutamente repetitivos, en este caso de las casas de apuestas. Y pues bueno, el ya consabido, y pues nos tenemos que hacer la idea que todo el año lo vamos a estar viendo, con el caso de Luis García y el Diamante Negro. Pero bueno, ese todavía es medianamente tolerable. El problema va a ser el otro comercial de la otra casa de
de apuestas, que ahorita ni siquiera recuerdo bien su nombre, en donde están tomando, como se están poniendo como objetivo a los chavos, están poniendo a una jovencita que habla en tono absolutamente fresoide y es absolutamente, no sé, a lo mejor yo estoy prejuiciado por tener que trabajar todo el tiempo con chavitos y chavitas que por encajar y por embonar y por pertenecer, hablan siempre, haz de cuenta, hablan siempre en este tono y como que te explican que pues todo es cool, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues para el resto del año nos vamos a tener que chutar todos estas situaciones de estos comerciales que pues tienden a ser los reiterativos, y con la experiencia que ya tenemos del seguimiento en 2 años a través del canal de DAZN, pues estos comerciales se mantienen durante todo el año, y pues eso es lo que nos va a tocar seguir ahora en estos inicios de la liga. Y el partido que a mí más me interesaba era el de los Raiders visitando a los Halcones Marinos de Seattle, en donde al principio, pues para variar, empiezan más o menos bien corriendo. Los Raiders empiezan más o menos bien pasando, con el caso del titular, que en ese momento es Aidan O'Connell, pero pues están haciendo todavía sus pruebas y desgraciadamente se nota que no está en la sincronización adecuada. Los pases tienden a ser bastante cortos, como que trata de controlar y no volar a sus receptores, pero en 2 ocasiones por quedarse corto le terminaron haciendo 2 intercepciones. Después, ya para el tercer cuarto, sí lograron enderezar un poquito la nave y finalmente lograron tener su pase de anotación, aunque la mayor parte del partido fueron perdiendo, lo lograron emparejar hacia la parte final y pudieron haberlo ganado, de hecho, de no ser por una jugada realmente espectacular de uno de los linieros defensivos de Seattle, que dio un salto realmente increíble y logró bloquear lo suficiente la patada del gol de campo de Carlos, y esto, como el reloj terminó llegando a ceros, terminó dejando el partido empatado a 20, y lo que pudo haber sido una victoria relativamente tranquila, desgraciadamente pues terminó nada más en el empate. Entonces hay detallitos que ahorita apenas se están afinando. Va a haber juegos el día de hoy, va a haber juegos el sábado y va a haber juegos el domingo, pero reiteramos que ahorita es posicionamiento. Mucho de esto es también manejo de relaciones públicas, saber cómo está reaccionando la gente ante las noticias, ante las lesiones, ante los intercambios. Y una de las cosas que ahorita se está discutiendo mucho es la molestia que tiene uno de los linieros titulares y de las estrellas de la liga, en este caso de los Vaqueros de Dallas, con el caso de Micah Parsons, que ella dijo abiertamente y fue y le entregó una cartita personalmente al vicepresidente de los Vaqueros diciéndole que no estaba ya de acuerdo, que estaba muy frustrado porque no le veía ningún futuro a una franquicia a la que él esperaba incluso quedarse toda su carrera, y que estaba pidiendo literalmente su cambio. Pero ya ha sido notorio en algunas otras ocasiones, ya pasó con CeeDee Lamb, ya pasó con algún otro jugador, que cuando se presenta una situación así se ponen aparentemente flamencos, piden que se hagan sus cambios, y es una manera de presionar, en el caso a los dueños, que parece ser que ya cayó en el garrito Jerry Jones, y están presuntamente en la disposición de sentarse a dialogar para hacerlo vaquero de toda la vida. Pero entonces ya se está volviendo un recurso exageradamente recurrente el decir: quiero que me cambien, ya no estoy a gusto aquí, para que después te calle en la boca con un contrato de, no sé, a lo mejor $125 millones, $128 millones, que es pues en parte lo que terminó pasando con TJ Watt en el caso de los Acereros de Pittsburgh, ¿no? Entonces vamos a ver cómo termina el asunto. Para algunos de nosotros, los que somos antivaqueros, pues había sido como un dejo de esperanza de decir se les va a ir su mejor defensivo, pero pues las tendencias están demostrando que puede ser otra cosa. Vamos a ver qué es lo que dice Jerry Jones en ese sentido, porque pues él sí no tendría problema en abrir la cartera. La bronca es que va a haber otros jugadores que se van a terminar viendo afectados, porque sobre todo en este año y el siguiente se va a notar la descompensación al momento de que se tengan que hacer los ajustes del tope salarial, que hubo un cambio en el contrato de la marca que proveía de los equipos de audio para la intercomunicación
entre los head coaches y los palcos de los asistentes, en donde el contrato lo tuvieron en los años anteriores los de Bose, y actualmente ahora ya fue muy notorio el cambio de marca, en donde es Sony el que terminó quedando como responsable ahora de la intercomunicación entre los asistentes. Entonces vamos a ver cómo terminan las cosas en el sentido y cómo se desenvuelve para esta semana los asuntos de la NFL. Que tengan entonces un excelente desarrollo de semana.